gracias a todos por acompañarnos en Desnudando Memorias. Queríamos dejarles saber de unos cambios que tenemos en el podcast de Desnudando Memorias, en la que estamos cambiando la fecha en que vamos a estar publicando los episodios. Así que el episodio de esta semana y de ahora en adelante serán los jueves. Tenemos muchos podescuchas fieles que nos escuchan inmediatamente luego que publicamos nuestros episodios, pero nos hemos dado cuenta que tenemos otros podescuchas que les gusta escuchar los mismos, los episodios nuevos en el fin de semana, ya que los mismos pues son de al menos una hora y media típicamente. Así que hemos visto que los sábados y los domingos pues hay un repunte en las estadísticas del podcast. Lo que queremos hacer entonces es traer el episodio más cerca del fin de semana, así que lo estamos sacando jueves, así que todos los que nos escuchan inmediatamente que sacamos el episodio nos podrán escuchar el jueves y viernes, y aquellos que les gusta escucharlo en el fin de semana pues lo tienen publicado recientemente. Y entonces estaremos los martes publicando Piscolabis o las efemérides, si hay alguna, como en el día de hoy, que están escuchando una efeméride sobre el 12 de agosto y básicamente la conquista de Puerto Rico por Juan Ponce de León cuando llegó a Huánica y conoció a Higüey y Baná. Pero para eso los dejo con Daniel Ramos, que ha hecho un recuento muy interesante y muy bueno de lo que es esta historia de Puerto Rico, así que la disfruten y esperamos que nos dejen comentarios de la misma, ya sea en Twitter, en Facebook o en nuestra página web desnudandomemoria.com. Así que disfruten la siguiente efeméride. Bueno, el 12 de agosto del 2018 se cumplen los 510 años de la conquista y colonización de Boriquén. Este detalle es un detalle muy importante en el proceso histórico de Puerto Rico. Va a quedar marcado por dos figuras de gran importancia, la figura de Juan Ponce de León y la figura del cacique Higüey y Baná I. Pero además es sumamente importante resaltar esta fecha porque queda enmarcada en el proceso de conquista y colonización de América, que es necesario siempre tener presente porque le va a dar carácter a la modernidad. Esa modernidad que comienza con el descubrimiento de América, pero que va a terminar con la Revolución Francesa en 1789, va a tener unas características particulares que las va a recibir del proceso de conquista de América. Entonces, hay que dejar claro unos aspectos. Primero, que España y Portugal a finales de los 1400 ya dejan de ser países feudales y son países renacentistas. Son países que ya están de camino a la modernidad, ya están comenzando a verse como países modernos. Entonces, fueron estos dos países, tanto España como Portugal, regiones de Europa que tuvieron la oportunidad de, como dice Enrique Dussel, constituir al otro en dominado. Entonces, con la acción de la conquista y la colonización de América, Europa, representada por estos dos países que menciono, España y Portugal, que había estado durante toda la Edad Media enclaustrada, aislada de manera periferal ante aquella globalización del mundo islámico, tiene en la conquista de América una oportunidad de expansión, y esa oportunidad de expansión le permite de la misma manera convertir a los habitantes de ese nuevo continente en periferia, de convertirlos en dominados. Europa, con la modernidad, se va a convertir en centro del planeta.
Entonces, este detalle es muy importante tenerlo presente al momento de acercarnos a lo que es el proceso de conquista y colonización de Puerto Rico. Y ya más en concreto, pues presentamos algunos detalles que ya conocemos, que ya recordamos, pero que sirven para hacer introducción al tema que nos ocupa en este día, que es que pues, el almirante Cristóbal Colón descubre Puerto Rico el 19 de noviembre de 1493 y que otorga a la totalidad de la isla el nombre de San Juan Bautista. Sabemos que la primera persona que tenía por encargo venir a Puerto Rico para establecer colonia lo era don Vicente Yáñez Pinzón, que había sido ya el piloto de la carabela La Niña en el primer viaje que Cristóbal realiza. Se sabe que llegó a visitar en 1499 Aguada y que hace un examen, un estudio bien, vamos a decir, bien a la prisa del territorio, que incluso llega a seleccionar algunas muestras de oro y logra pues establecer un compromiso con la corona española para comenzar la colonización de la isla de Boriquén. Pero sin embargo, para 1506 se entretiene Vicente Yáñez Pinzón en otra actividad de conquista y exploración y queda sin visitar la isla nuevamente, no sin antes haber dejado ciertos animales en las costas de Aguada. Él va a dejar cabras y cerdos para que se vayan multiplicando en lo que él podía hacer el viaje de regreso, pero ese viaje de regreso no se da. La persona que va a visitar la isla entonces, ya con la intención de establecer colonia y de hacer una exploración inicialmente y luego establecer colonia, va a ser Juan Ponce de León, que era un joven, era muy jovencito, tenía 19 años a la fecha que Cristóbal, hace el segundo viaje, que es el viaje en el que Juan Ponce va a venir a América. Este joven noble de Santa Hervás de Campo en León, eso es, vamos a decir, eso es un municipio en Valladolid, pues viaja a Puerto Rico, no sin antes haber creado cierta fama por haber combatido en las guerras de Granada. Es decir, en la guerra de Reconquista, ya para la última fase de la guerra de Reconquista, cuando se toma Granada, él va a estar ahí participando y va a viajar luego en el segundo viaje a América, y en ese segundo viaje se va a ubicar en Santo Domingo, donde va a vivir más o menos una década. Allí sirvió como jefe auxiliar en la guerra contra los indios que se habían ya sublevado en la Española, y como resultado de su desempeño como militar, un desempeño favorable al gobierno español, recibe entonces como, vamos a decir, reconocimiento la gobernatura de una villa en el Higüey que se llama Salvaleón, que es donde él va a estar viviendo. Una vez se entera Juan Ponce de León que había oro en Puerto Rico, pide el permiso necesario al gobernador de las Indias, que lo era en aquel momento don Nicolás de Obando. Y inicialmente la intención de Juan Ponce era venir a Boriquén y hacer una exploración de la isla. Es un hecho que para 1508 organizó un grupo de 50 hombres que le acompañaron, y con estos es que va a llegar guiado por indios primero a la isla de La Mona, que va a ser el viaje en carabela,
La carabela, no sé si conocen la diferencia entre un barco y una carabela, en esto vale la pena mencionarlo. El barco, ustedes saben que tiene, el fondo del barco tiene una quilla que se pronuncia hacia abajo, ¿no? Y pues obliga al barco a moverse por zonas muy hondas. La carabela es una invención portuguesa, es una embarcación de exploración para hacer circunnavegación, entonces no tiene la quilla que el barco posee, es como si fuera una bañera, es chata en la parte de abajo y eso le permite moverse primero más rápido que el barco y en segundo lugar le permite acercarse más a la costa sin el peligro de dañarse el casco de la embarcación. Así que en una de estas naves, en una de estas carabelas, él llega hasta la isla de Mona y se sabe que lo hace siendo dirigido por indígenas de la Española que lo vienen mostrando el camino. Aparentemente la isla de Mona ha estado muy poblada para el momento histórico al que nos estamos refiriendo y encuentra Juan Ponce de León en ese lugar muchos indios que son de Boriquén y que desde allí le van a mostrar a Juan Ponce la ruta para la costa sur de nuestra isla. Y llega, efectivamente, como lo hemos dicho al principio ya de esta grabación, el 12 de agosto de 1508 a Guánica. Es allí, en este territorio selvático, ¿verdad?, de 1508, donde va a tener contacto con un líder indígena que va a ser Agüeybaná I, que no debemos confundir con Agüeybaná el Bravo o Agüeybaná II. Este es un cacique que ya está más centrado en edad, es mayorcito, y que se caracteriza por tener su yucayeque en Yauco. También este cacique tiene la fama de haber sido muy cordial en el trato con Juan Ponce y con las personas que venían con él. Así que, en señal de amistad, este cacique intercambia su nombre con Juan Ponce de León, estableciendo cierto grado de alianza con Juan Ponce. Una vez Juan Ponce establece su pacto con Agüeybaná, continúa su viaje por la costa sur hacia el este de la isla de Puerto Rico, encontrando en su camino otros caciques y así también pues indios de uno y otro lugar con quienes pues compartía y les hacía pues regalos y trataba de mantener la amistad de esta manera. Algunas fuentes indican que Juan Ponce estaba acompañado de Agüeybaná en ese proceso, así que eso debió haberle ayudado mucho a establecer relación con los indígenas en aquel primer momento, en aquella primera etapa. Eventualmente llega a la bahía de San Juan y sigue hacia el oeste en dirección a lo que hoy día es Toa Baja y llega a lo que sería la desembocadura del río Toa. Y en ese lugar que él consideró muy fértil y de buen semblante, allí pues establece Juan Ponce de León algunas estructuras de vivienda, explora la zona del río y el mal tiempo, las lluvias, recordemos que está en el mes de agosto, pues decide regresar de nuevo a lo que hoy día sería el área de Bayamón. Una vez en la zona que hoy día identificaríamos como Bayamón, pues establece un desembarcadero, va a desarrollar caminos, va a construir algunas casas o bohíos sería la palabra, y decide ubicar un poblado media legua hacia adentro de la costa, ¿no? De la costa hacia la tierra.
y en 1508, exactamente el mismo año en el que llega, ubica el primer pueblito de españoles en Boriquén. Este lugar va a tener o va a ser identificado por Nicolás de Obando como Caparra, ya cuando Juan Ponce regresa a Santo Domingo, pero más adelante el rey decide que en vez de llamarse Caparra, más adelante le pondrá el nombre de Puerto Rico. Esto quiere decir que Juan Ponce funda Caparra en territorio del actual Bayamón y más adelante el rey decide que ese poblado se llame Puerto Rico. Se sabe que en ese viaje de exploración Juan Ponce hace una recolección de oro que luego va a ser fundido en Santo Domingo. Se sabe que también establece 2 espacios para la agricultura, una en Caparra, muy cerquita del poblado de Caparra, pero la otra en la desembocadura del Toa. Habiendo logrado estas construcciones y estas edificaciones, regresa a Santo Domingo en abril de 1509 para explicarle a Obando las cosas que había hecho. Así que en ese viaje que hace a Santo Domingo, establece un contrato nuevo con don Nicolás de Obando para ir perfilando de mejor manera la colonización de Puerto Rico. En ese nuevo contrato, pues logra Juan Ponce de León recibir la autorización para traer a Puerto Rico a su familia. Ya traerá bienes materiales y traerá otras personas que vendrán igualmente a establecerse acá. Esto es lo que es una mudanza de Santo Domingo a Puerto Rico propiamente. De todos los beneficios que se logren, una quinta parte de esos beneficios, eso está estipulado en el contrato, le corresponde al rey. Una quinta parte de todo lo generado. Así que nos topamos nuevamente con otra fecha importante, también en agosto, que sería el 14 de agosto de 1509, que es la fecha en la que el rey Fernando de Aragón identifica o nombra, vamos a decir, a Juan Ponce de León como gobernador de la colonia de Boriquén o de la colonia de Puerto Rico. Para el año 1510, un año más tarde, el rey le concede poder a Juan Ponce como capitán de mar y tierra de la isleta de San Juan. Es importante establecer que en este proceso los españoles pues necesitaron mano de obra, ¿no? Una vez Juan Ponce se ubica de regreso en este segundo contrato en 1509, se ubica ya en Puerto Rico propiamente, la necesidad de mano de obra, sobre todo en las minas, porque es importante destacar que a los españoles lo que les interesaba era obtener oro. Ellos vienen con la intención de obtener oro porque hay que tener presente que España había desarrollado muchísimas deudas en el centro de Europa con banqueros en el centro de Europa que había que pues pagar, y el oro que se encontraba en América sirvió por muchísimo tiempo para saldar esas deudas. De esta manera entonces los españoles necesitaron mano de obra, como decíamos al principio, y deciden que el indio va a cubrir ese espacio de mano de obra. Así que los españoles van a establecer en Puerto Rico vamos a decir, un método de repartimiento
que se va a conocer con la palabra encomienda, que ya había sido utilizada en Santo Domingo y que consistía en identificar un propietario, un español a quien se le asignaba un terreno, fundamentalmente para la extracción de oro, y se le asignaban una cantidad de indios que trabajarían con él. Este primer repartimiento en Puerto Rico se va a hacer en 1509, pero es importante resaltar que el repartimiento va a afectar mucho la vida del indio. Con el repartimiento se le pedía al encomendero, o sea, al indio, al español, perdón, que tenía control de estos indios como mano de obra, que les debía pagar por su trabajo y a la misma vez enseñarle la doctrina cristiana. Pero la situación de obtener cada vez más metal precioso hizo que los españoles obviaran por completo esta regla del pagarle un salario al indio, y prácticamente convierte al indio en un esclavo. Estos repartimientos también van a ser muy crueles porque los indios tienen una estructura de vida ya muy compleja, ¿verdad? Las aldeas de los indios quedan divididas a la mitad. Es como si uno pudiera pensar el Yucayeque como un círculo gigante, y ese círculo gigante está dividido a la mitad, y vamos a decir, los varones que viven a un lado del círculo no pueden establecer familia con las muchachas que viven en ese mismo lado del círculo, sino que tiene que ser con las chicas del otro lado del círculo. Es un poco complicado, pero estas son sociedades, vamos a ver, primitivas, donde las divinidades están atadas a la tierra, como antropológicamente se ha visto ya en otras culturas. Esto es igual. Por tanto, los indios que viven en un área de la aldea están bajo la protección de ciertas divinidades, y los que viven en la otra con otra, entonces se complementan entre sí, haciendo familia. Esta estructura tan complicada se rompe con el repartimiento, y de ser personas libres, indeterminadas, porque vivían en un estado de naturaleza verdadero, no había propiedad privada. El indio no conoce la propiedad privada. Va a ser muy difícil caer en el ritmo de vida del español, pero sobre todo cayendo en el ritmo de vida del español siendo un esclavo. No es lo mismo que participar de lo mejor del modelo español, sino es participar del modelo español, pero de la parte negativa, de la parte más mala. Entonces, todo aquello que le llegaba al indio como un don de las divinidades, la comida, la pesca, la caza, todas esas cosas que las proveía la divinidad como un don, ahora pues de la noche a la mañana se compran, de la noche a la mañana tienen un costo económico, y no es solamente el trabajo lo que produce el bien, sino más bien un intercambio comercial. Y esto pues para el indio es muy duro, ¿no? En el caso de Bayamón, por ejemplo, que es donde va a estar ubicado Caparra. Recordemos que Caparra está hoy día en Guaynabo, pero Guaynabo originalmente, desde el principio de la historia de Puerto Rico, es un barrio de Bayamón hasta finales del siglo XIX, que es cuando los separan. En el caso de Bayamón había un yucayeque, y ese yucayeque tenía un cacique que se llamaba Majagua, y la primera transacción comercial de carácter occidental que ocurre en Puerto Rico es precisamente el 12 de octubre. Es una almoneda pública que hace Juan Ponce de León entre 3 españoles que le acompañan para vender 8,000 montones de yuca y batata que tenía en Bayamón este yucayeque de Majagua, y establecen amistad con Majagua, pero prácticamente le expropian
esos 8.000 montones de yuca y boniato que luego se venden entre esos 3 españoles y será el inicio de la estructura industrial en Bayamón y en Puerto Rico entero. Esto es de lo primero que va a ocurrir en términos económicos. Muy cerca de esta fecha de 1509-1510 muere el cacique Agüeybaná I, y ocupa su puesto el cacique Guaybaná, que sería el hermano menor de el cacique Agüeybaná, y que en el repartimiento inicial que se hizo en Puerto Rico había quedado asignado a don Cristóbal de Sotomayor, que era el alguacil mayor que acompañaba a Juan Ponce de León. Ya Guaybaná va a ser Agüeybaná II o el Bravo, que va a dirigir la rebelión de los indios en contra de los españoles, pero ya eso es tema de otra fecha, de otro momento, que esperamos discutir con ustedes eventualmente. Bueno, hasta aquí llega esta efeméride que para los muchachos de Desnudando Memoria, que me han pedido que yo pues presente esta efeméride, pues así lo hemos hecho con mucho cariño, y pues hasta la próxima. Muchas gracias.